Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Pues habíamos visto hace 2 estudios, hablamos del pecado, hablamos de la tentación. ¿Cuál es ese camino de la tentación? Y estábamos viendo, podemos leer para recordar, ¿verdad? Recordemos Santiago capítulo 1. Vamos a recordar desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Vamos a leer. Santiago capítulo 1 del 13 al 16. Habíamos estado meditando en este pasaje que dice lo siguiente, dice acá, Santiago 1 del 13 al 16, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces se recuerdan cómo vimos que primero hablábamos del pecado, cómo es que el pecado pues es la razón por la cual vivimos en un mundo como el que vivimos, lleno de aflicción, lleno de destrucción, lleno de injusticia, de corrupción. Pero veíamos también cómo este camino de la tentación está descrito acá, o más bien el camino hacia el pecado. Dios nos dice que Él no incita a nadie a pecar. Eso es lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no incita a nadie a pecar. Eso lo hace Satanás. Satanás es el que nos incita al pecado. ¿Cómo nos incita? Nos pone la carnada. Esa es la idea. Pone la carnada, pero ¿en base a qué? Bueno, nosotros leímos también en el versículo 14 que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo. Cada uno es tentado según su propio deseo. Y según ese deseo que Satanás ha visto en nosotros, él no puede entrar a nosotros, pero sí nos observa y sabe cómo reaccionamos en diferentes situaciones, circunstancias, sabe lo que nos hace caer. Él sabe entonces cuál es la carnada indicada para nuestro deseo carnal y la pone delante. Cuando esas dos cosas coinciden y lastimosamente yo no me someto al Señor, sino que doy rienda suelta a mi deseo, entonces dice el versículo 15 que se da a luz el pecado. Y cuando se da a luz el pecado, cuando yo cometo ese pecado, entonces dice que trae como resultado la muerte. Eso fue lo que hablamos en nuestro último estudio. La consecuencia del pecado es separación de Dios. En la vida de aquel que no ha venido a Cristo, es decir, la vida de aquel que vive lejos del Señor, del incrédulo, podríamos decir, esa separación habla de una muerte espiritual, quiere decir, nunca va a poder estar en la presencia de Dios. Nosotros hemos venido a Cristo y en su gracia Él ha perdonado nuestros pecados. A través de la fe en Jesucristo nosotros hemos apropiado ese perdón. Entonces esta separación no habla de condenación eterna para el creyente, sino que esta separación habla de ruptura de la comunión. Cuando el Espíritu de Dios se contrista porque nosotros hemos pecado, ya no hay libertad del Señor para dirigir nuestras vidas. Ahí entonces nuestra condición cambia, no nuestra posición. Nosotros seguimos siendo hijos de Dios. Cristo sigue morando en nosotros en la persona del Espíritu. Seguimos teniendo esa seguridad de salvación porque no depende de nuestras obras, sino de la obra redentora de Cristo. Pero la comunión se corta. Y cuando la comunión se corta, ya no hay libertad para la dirección de Dios en nuestras vidas.
Y si el Espíritu no nos puede dirigir, nos va a dirigir nuestra carne. Y cuando la carne nos dirige, vamos entonces a obtener destrucción. Por eso es que el pecado es tan terrible, porque destruye. Destruye la obra de Dios en nuestras vidas, destruye nuestra comunión con Dios, destruye la vida de aquellos que están a nuestro alrededor y destruye muchas situaciones en nuestras vidas. Nunca el creyente debe sentir libertad para el pecado. Nunca debemos ver el pecado como algo sencillo, porque trae destrucción, separación de la comunión con Dios. Ahora, hablábamos de algo. Hablábamos de que maravillosamente Dios nos describe en las Escrituras que Cristo nos ha hecho libres. Y en esa libertad que Él ha dado a cada uno de sus hijos, no estamos obligados a pecar. Podemos tomar un camino distinto. En nuestras fuerzas no lo haríamos nunca, pero Él nos ha dado su Espíritu. En el poder de su Espíritu y por la libertad que Cristo nos ha concedido, podemos tener victoria. Y no necesitamos. Es decir, no estamos obligados a ir detrás de la tentación, a ir detrás de la carnada, y que mi deseo encaje con la carnada y dar a luz el pecado y traer como consecuencia la separación. No estamos obligados a eso. No es esa la vida que Dios quiere para el Hijo de Dios. Si caemos, Dios en su misericordia nos deja esa gracia abierta y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como 1 Juan 1:9 dice eso. Pero esa es solo cuando pecamos. Pero Dios quiere que vivamos victoriosos. ¿Cómo podemos vivir victoriosos? Eso es lo que hoy vamos a compartir, ¿sí? Pero no hemos orado, así es que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Sí, oremos. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, que nos permitas nuevamente meditar en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que este sea un tiempo de edificación, que hables a nuestros corazones, Padre, y nos permitas ser alentados por ti a buscar esa vida victoriosa que solo tú en tu misericordia nos puedes dar. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A ver, entonces vamos a volver a leer Santiago capítulo 1. Vamos a leer el versículo 15 nuevamente y vamos a leer ahora hasta el 17. Dice lo siguiente. Santiago capítulo 1 del 15 al 17 dice: Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este último versículo que leímos, el 17, es un versículo que contrasta con el versículo 13. Quiero leerles el versículo 13. El versículo 13 decía, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora leamos el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Que en medio de todo este desastre que nuestro pecado produce, porque produce un desastre, Dios extiende su gracia y lo usa para moldearnos, para quebrantarnos, para atraernos de regreso hacia Él. El Espíritu de Dios nos redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Redarguir quiere decir nos convence de que hicimos mal, ¿sí? Y creo que todos nosotros, si estamos en Cristo, podemos coincidir que cuando pecamos y estamos conscientes de que hemos pecado, no podemos tener paz. Lastimosamente, podemos llegar a acostumbrarnos a esa condición, pero nunca vamos a poder vivir en paz. El pecado destruye, y ese pecado hace que el Espíritu nos redarguya y nos haga volvernos al Señor. Ahora nosotros debemos entender algo. Si Dios no es el que tienta, si de Él solo proceden buenas dádivas, como leemos en el 17, ¿por qué Dios entonces permite que Satanás nos tiente, verdad? Es decir, uno podría pensar, más de alguna vez lo he escuchado, ¿por qué entonces mejor Dios no ata a Satanás o lo saca de la tierra para que no nos tiente? Pues esa sería una posibilidad, ¿verdad?
Pero Dios tiene un propósito. Dios no hace tonterías. Hay que tener eso siempre en mente. Dios tiene un propósito. ¿Qué hay de nuestro deseo carnal? ¿Por qué no borró nuestra carne cuando el Espíritu vino a nosotros? Bueno, es que debemos entender que también con eso Dios tiene un propósito. Cuando el creyente es probado, su carácter es probado y su debilidad sale a luz. Cuando la debilidad sale a luz, tenemos la oportunidad de someternos entonces a Cristo. Cada uno de nosotros debe ser muy crítico en cuanto a esto, porque todos somos diferentes. Pero quizá hay en nuestras vidas un pecado recurrente, algo que constantemente nos atrapa, y nos atrapa, y nos atrapa. Y nos volvemos al Señor y decimos, Señor, perdóname por este pecado que nuevamente volví a caer en lo mismo. Y le decimos, Señor, ya no quiero vivir de esta manera. Y mañana volvemos a pecar de la misma forma. Ahora, yo no les estoy diciendo que podemos ser perfectos, porque nunca lo podremos ser hasta que estemos en su presencia o en la resurrección. Ahí será diferente. Pero Dios sí nos quiere dar una vida victoriosa. No es su voluntad que nosotros vivamos en pecado. Su voluntad es que seamos victoriosos. Quiero leerles un versículo que nos habla de esto. Vamos a Romanos, capítulo 8 de Romanos. Un pasaje tan hermoso que nos habla acerca de que Él nos hace victoriosos, ¿sí? Romanos en el capítulo 8. Vamos a leer acá el versículo 37. Versículo 37 de Romanos 8 nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo, nosotros podemos ser vencedores. Somos realmente, porque la victoria ya la obtuvo Cristo, el pecado no nos condenará. Pero en nuestro día a día esto debemos aprender a apropiarlo. Entonces yo les decía, si Dios permite que yo sea tentado, si Dios, conociendo mi debilidad, deja que la tentación me alcance, porque esa es una realidad. O sea, uno podría decir, si Dios ya sabe que yo soy impaciente, ¿por qué deja que este carro se me cruce adelante para sacarme la impaciencia? Uno podría decir eso, ¿verdad? ¿Y por qué Dios entonces no dice, te voy a limpiar la calle para que nadie se te atraviese? Dios no va a hacer eso. ¿Saben por qué no va a hacer eso? Porque Él quiere que nosotros sepamos la condición de nuestro corazón. Y por esa razón permite muchas cosas en nuestras vidas. Quiero llevarlos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8 lo que Dios le dice a este pueblo. Entonces, ¿por qué vamos a leer esto? Estamos viendo, hay un propósito por el cual Dios permite esas condiciones que traen la tentación. Eso no significa que Él quiere que pequemos, ¿verdad? Ya vimos que no es así. De Él solo proceden buenas dádivas. Pero fíjense lo que dice Deuteronomio 8 en el versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjense lo que dice. Dios le dijo a este pueblo, te trajo por este desierto estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Una de las cosas que nosotros debemos comprender es que el amor a Dios está directamente relacionado con nuestra obediencia a la palabra. Dicho de otra manera, si le amo a Cristo, voy a obedecer la palabra. Si no le amo a Cristo, su palabra va a ser menospreciable. No le voy a buscar obedecer, no le voy a obedecer. Mientras yo crezca más en mi amor por Cristo, más voy a ver cómo mi reacción hacia la tentación es, no, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque le amo al Señor. Hay una relación directa en eso. El Señor aquí está diciendo, yo los traje por ese desierto para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios sabía lo que había en su corazón? Por supuesto que Dios lo sabía.
pero ellos lo tenían que saber. ¿Sabe Dios lo que hay en nuestro corazón? Por supuesto que lo sabe, pero nosotros lo tenemos que saber. A veces nos creemos muy buenos, ¿verdad? En nuestros estudios que hemos tenido sobre el pecado, pusimos un ejemplo, leímos un ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes? El ejemplo de Acán, ¿sí? Aquel hombre que al entrar a Jericó, codició, tomó y escondió. Así lo leímos en el libro de Josué. Cuando Acán llegó a esa ciudad de Jericó que había sido conquistada, ¿por qué Dios permitió que justo él caminara por donde estaba el lingote de oro y el manto babilónico? ¿Será que, ya leímos antes, que no es Dios el que pone la carnada, es Satanás? Pero Dios podría haber hecho antes de que llegara donde estaba el lingote que alguien le gritara y dijera, Acán, por acá. Y ya no lo hubiera visto. Y no hubiera pecado. Y se hubiera evitado la consecuencia. Pero nunca hubiera salido a luz la codicia que había en el corazón de Acán. Y si la codicia no salía a luz, ¿cómo se podía arreglar? Lo mismo es en nuestras vidas. Aquí dice que Dios permite ciertas circunstancias para que conozcamos lo que hay en nuestro corazón. Yo podría decir, yo soy una persona fiel y jamás en mi vida le voy a ser infiel a mi esposa. Pero ¿y qué pasa si la tentación viene y mi corazón no reacciona de la manera que yo pensé que iba a reaccionar? Es un ejemplo, ¿verdad? De cosas muy fuertes muchas veces. Pero ¿qué tal a Dios? Uno siempre debe entender que el decirle no al pecado es decirle sí a Cristo. Y decirle no y decirle sí al pecado es decirle no a Cristo. Siempre va a ser así. Dios pone a este pueblo en el desierto, y quiero volver a leer la última frase del versículo 2 de Deuteronomio 8, decía, para saber, dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. La idea está realmente relacionada con el amor, les trataba de decir antes. Vamos a Juan capítulo 14 y leamos en Juan, en el capítulo 14, vamos a leer acá el versículo 24 y bueno, leamos el 23 y el 24 para que veamos las dos posiciones. Juan 14, 23 y 24. Fíjense cómo dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se dan cuenta de la relación? El que me ama, me obedece, dice el Señor. Guarda mi palabra, le dice que no al pecado. Esto no significa que cada vez que pecamos es porque realmente no amamos a Dios, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos. Lo que significa es que mi carne se levantó y me desubicó en el amor al Señor. Mientras más logremos meditar en esto, Dios nos puede llevar a tener mayor fortaleza. Debemos verlo de esta manera. Si yo le digo que sí al pecado, le estoy diciendo que no a Cristo. Porque debo entender que esa es la relación clara y directa que Dios me pone o me describe en su palabra. Fíjense cómo dice, vamos a Santiago, regresemos a Santiago, ¿verdad? Habíamos visto antes también este versículo, vamos a volver al capítulo 4 de Santiago y vamos a leer esa relación que existe, o más bien, cómo una cosa no puede ir con la otra. Santiago capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4. Dice, y relacionémoslo con el pecado. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es una forma muy sencilla de decirlo. Si yo me voy detrás del pecado, estoy siendo un adúltero espiritual. Es decir, le estoy siendo infiel a Dios. Qué terrible que se vuelve esto si lo veo desde esos términos. ¿Quién le quiere ser infiel a Dios? Creo que nadie, ¿verdad? Por eso es que debemos estar cada vez más conscientes de esto,
para que cuando ese momento llegue y la carnada sea lanzada adelante, y diga, Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Yo quiero ser fiel a ti. Si Dios nos lleva a relacionar el pecado con adulterio espiritual, puede fortalecernos mucho. La idea es que nosotros crezcamos en ese amor hacia Cristo, y al crecer en ese amor hacia Cristo, Dios nos puede llevar por el camino de la obediencia. No hay fortaleza en nosotros, hay que reconocerlo. La fortaleza proviene de Dios. Entonces, hay que entender, si Dios permite la tentación, como estamos viendo, es para probar lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición. Muchas veces el pecado ya está ahí, porque ya lo hemos contemplado en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero cuando viene la tentación y yo caigo y doy a luz el pecado, como decía Santiago, entonces yo me doy cuenta de mi condición. Y eso me puede llevar a arreglar, a confesar y arrepentirme para volverme al Señor. Esa es la idea. Ahora, Dios quiere también desarrollar nuestro carácter, no solo ver lo que hay en nuestro corazón. Él también quiere desarrollar nuestro carácter. ¿Tenemos nosotros la capacidad de decirle que no al Señor, que no al pecado? No está en nosotros. Pero vamos a ir a Gálatas y vamos a leer en cuanto al fruto del Espíritu, lo que este fruto incluye. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer acá estos versículos 22 y 23, ¿sí? Leamos acá Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice no hay ley, quiere decir hay libertad. Y la idea es que este carácter, Cristo lo quiere formar en mí, a través de su Espíritu, de la llenura de su Espíritu. Y cada vez que la tentación se presenta, mi carácter es probado. Veo debilidad, puedo acudir al Señor. Debo acudir al Señor. Debo ir a Él en oración. Debo llenar mi mente y mi corazón de la palabra, porque solamente Él me puede dar, como dice acá, templanza. La palabra templanza significa dominio propio. Es decir, control, ¿verdad? Eso significa control. Mi deseo se va a levantar, pero el Espíritu me puede dar dominio propio. El Espíritu me puede dar esa templanza. Es parte del carácter que el Señor quiere desarrollar en mí. Entonces, a ver, para que vayamos ordenando nuestras ideas, el pecado destruye, nos separa de Dios, interrumpe la comunión. No es la voluntad de Dios que pequemos. Entonces, ¿por qué nos permite ser tentados? ¿Por qué permite que nuestra debilidad se manifieste? ¿Por qué no hace algo distinto? Es que Él ya proveyó todo para que tengamos victoria. Y cuando Él permite esta condición, está probando nuestro corazón para que nosotros conozcamos lo que hay en nosotros, ¿sí? Y está trabajando en nuestro carácter para que nosotros acudamos a Cristo y busquemos de Él esa fortaleza para decirle no al pecado. Todo tiene que provenir del Espíritu de Dios, no de otro lado. Pero nosotros debemos comprender que es un medio que Dios usa para trabajar en nuestras vidas y llevarnos de alguna manera a contemplar cada vez más nuestra necesidad de Cristo. Entonces, quisiera recordar un versículo que está en 2 Corintios. En el capítulo 12, hablamos en algún momento de este pasaje cuando estudiamos 2 Corintios. Dice en el capítulo 12, el versículo 10. Vamos a leer acá. 2 Corintios 12, 10. ¿Sí? Dice lo siguiente. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
¿Cuál es la idea de esto? ¿Por qué estamos leyendo esto? Si nosotros no vemos nuestra debilidad, pensamos que no necesitamos depender del Señor. Y podríamos llegar a caer en ese error de decir, yo ya puedo controlar. Yo no necesito ir a la Biblia. Yo no necesito depender de la oración. Yo soy íntegro. Cuando no es cierto, ¿verdad? Pero cuando yo observo mi debilidad, es ahí donde digo, solo tú, Señor, me puedes dar fortaleza. Y puedo entonces, debo entonces, acudir al Señor. Si lo hago, Cristo me va a socorrer y Él me va a dar la fortaleza de ser victorioso en cuanto al pecado. Pero yo debo contemplar mi necesidad. Mi debilidad me lleva a ver la necesidad de gracia de parte de Dios. Y mientras más fuerte sea la tentación, mayor gracia necesito. Podríamos entenderlo así. Y mayor necesidad de Cristo hay en mi vida. Él me quiere llevar a vivir victorioso. Fíjense cómo en Juan capítulo 8, regresemos a Juan capítulo 8. Aquí fue donde leímos sobre esa libertad, se recuerda, que Cristo nos da. Y ese es el camino de la victoria, apropiar esa libertad que Cristo nos da. Fíjense, vamos a ver, dice acá Juan capítulo 8, dice lo siguiente, en el versículo 31 primero. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos al versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Nosotros no estamos obligados a vivir en pecado. Él nos ha hecho libres. Como lo vimos antes, nuestra naturaleza carnal sigue estando ahí. Pero Él nos da una verdad maravillosa en el versículo 31, que acabamos de leer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esa es nuestra necesidad, permanecer en la palabra de Dios. Ahí entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La fortaleza del Espíritu de Dios en mi vida viene cuando yo comparto, cuando paso tiempo con mi Señor Jesucristo. Y ese tiempo lo debo pasar en la palabra de Dios, en la oración, en una comunión personal con Él, que me lleve entonces a ubicarme en mi necesidad. Creo que uno de los ejemplos que definitivamente tenemos que contemplar cuando hablamos de cómo ser victoriosos en la tentación es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Vamos a Mateo. En el capítulo 4 de Mateo, nosotros tenemos acá ese pasaje en el que el Señor Jesucristo es llevado al desierto, ¿sí? Mateo capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11, pero vamos a ir viendo poco a poco. Dice Mateo capítulo 4 desde el versículo 1, ¿sí? Dice lo siguiente, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Se dan cuenta lo que estábamos viendo antes? Satanás es el que presenta la tentación, pero Dios la permite. Y la permite porque Él tiene un propósito. Aquí estamos viendo que el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo iba a ser tentado porque el Padre mismo lo permitió así. Satanás iba a presentar la tentación, pero Dios lo permitió. Ahora, ¿iba a caer Jesucristo? No, Él no iba a caer. Esto nos muestra quién era Él, ¿saben? Como estábamos viendo, la tentación nos pone a prueba. Aquí, esta tentación, al poner a prueba, digamos, al Señor Jesucristo, nos hace ver que Él era libre de pecado. Él no iba a caer. Pero ¿y cómo saber que no iba a caer si no era tentado? No sé si me explico. Lo mismo debe ser en nuestras vidas. Esto manifiesta nuestro carácter. Bueno, sigamos leyendo el versículo 2
Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Por qué el Señor Jesucristo ayunó? Nuestro estudio no se trata del ayuno, pero debemos entender que el ayuno no tiene como propósito solamente privarse de alimentos. La idea de un ayuno es privarse de todo aspecto que satisface mi carne. En este caso, el Señor Jesucristo estuvo en el desierto en sus 40 días y 40 noches, sin duda, en oración, en esa comunión directa con el Padre. Si nosotros ayunamos, pero tenemos un día normal, eso no nos va a acercar a Dios. Me refiero, nos privamos de alimentos, pero pasamos nuestro día normal, lo único que vamos a adquirir es una buena gastritis, ¿verdad? Pero no nos va a acercar más a Dios. Pero si yo tomo un día para decir, Señor, hoy no me levantaré de mis rodillas hasta que tú traigas paz a mi corazón por este asunto. Y voy a la palabra, y oro, y leo, y oro, y clamo al Señor, y voy a la palabra, y clamo al Señor, y de repente pasó todo el día y no comí. Eso es un ayuno provechoso. Solo les comento, ¿verdad? Aunque nuestro estudio no es del ayuno, pero es que no tiene sentido pensar que el ponerme una penitencia me va a hacer ganar el favor de Dios. Es que no hay penitencia alguna que nos haga ganar el favor de Dios, ¿verdad? Entonces, solo para que lo entendamos. Él estaba ahí en comunión con su Padre. Pero su cuerpo era un cuerpo humano. Y después de 40 días y 40 noches de no comer, ¿se imaginan ustedes la necesidad física que tenía de alimento? Era tremenda, ¿verdad? Ahí hay una necesidad interna. El Señor Jesucristo no tenía deseos carnales porque Él es Dios. Pero esa necesidad de alimento físico es comparable al deseo carnal que se levanta muchas veces en nosotros. Aunque no es una necesidad física en la mayoría de los casos, sino solo un deseo carnal, se levanta igual de fuerte, podríamos pensar, ¿verdad? Y entonces fíjense, aquí se ilustra lo que hemos visto sobre la tentación. Dice el versículo 3, y vino a él el tentador, Satanás, ¿verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era la necesidad de Jesucristo? Pan, ¿verdad? ¿Sobre qué fue la tentación de Satanás? Sobre el pan. La carnada es adecuada a la necesidad. En nuestro caso, la carnada es adecuada al deseo carnal, ¿verdad? Y entonces vean lo que Satanás hace. Miren, a veces pensamos, o hay personas que piensan que pueden ganarle ventaja a Satanás. No, no podemos. Humanamente hablando, no podemos. Nunca podremos ser tan astutos como Él. Así es que necesitamos de Cristo, ¿verdad? Satanás viene y le dice, nuevamente, si eres hijo de Dios. ¿Es Jesucristo hijo de Dios? Por supuesto que sí. Pero Él le dice, si es cierto, ahí están las piedras. Conviértelas en pan, te las comes, ¿verdad? Fíjense la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, no es nada nuevo. Dice el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué respondió el Señor Jesucristo? Con la palabra. La palabra de Dios es lo único que puede llevarnos a resistir. Cuando el Espíritu de Dios la toma y la hace una realidad en nuestras vidas. Es algo que no podemos olvidar. Esa es nuestra necesidad. Antes de continuar, no pierdan Mateo 4, porque ya vamos a regresar a Mateo 4. Vamos a ir nuevamente a Juan, ¿sí? Y vamos a leer nuevamente, pero en el versículo 16, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 13. Fíjense cómo dice. Leamos el 13. Dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense cómo dice: ¿quién es el que lleva nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida a las cosas del Señor? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Tiene que hacerlo a través de la palabra. Vamos a Juan 14 ahora. Juan capítulo 14. Vamos a leer el versículo 26. Juan 14, 26. Fíjense cómo dice Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Saben qué pasa? Que en el momento de la tentación, cuando hemos vivido, hemos estado en comunión con el Señor, cuando hemos meditado en su palabra, cuando hemos acudido a Él en oración, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la trae a nuestro corazón, la trae a nuestra mente. Y ahí yo me voy a ver en una encrucijada, pero Dios va a ser fiel. Dios va a ser fiel en traer a mi mente y a mi corazón su palabra. Dios va a ser fiel en que el Espíritu Santo me va a decir: no lo hagas. Dios va a ser fiel, pero no me va a obligar. ¿Sí? Debo entenderlo. La tentación está ahí. Él va a ser fiel en su espíritu. Va a traer su palabra a mi mente. Me va a redarguir, me va a buscar detener. Mientras más cerca estoy yo en mi comunión con Dios, mayor será lo que el Espíritu Santo me lleva a contemplar. Es decir, más claro va a ser y más fortaleza va a haber. Y ahí no se trata de mi fuerza, se trata hacia quién volteo. Volteo al Señor, Él me da la victoria. Volteo a la tentación, yo me entrego al pecado. Pero Dios va a ser fiel. Él trae su palabra en el momento indicado. Él dice, como decía, el 14 que acabamos de leer, dice lo siguiente, decía: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en el momento necesario, ¿sí? Entonces, regresemos a Mateo capítulo 4. Nosotros no podemos pensar y decir: es que el Señor Jesucristo, porque es Dios, por eso es que Él sabía qué versículo usar. Es que Cristo mismo en la persona de su Espíritu está en nosotros. Él sabe qué pasaje de las Escrituras necesitamos recordar y lo va a traer a nuestra mente y a nuestro corazón. Ahora, si yo nunca abro mi Biblia, esa es otra historia, ¿verdad? Porque ahí me tocará ser fuerte por mí mismo y nadie es fuerte por sí mismo. Sí. Esa es nuestra necesidad de ir avanzando y conociendo cada vez más esa comunión con el Señor. Ahora, también debo entender que Dios es fiel. No me va a dejar, ya lo vamos a leer, me estoy adelantando, no me va a dejar ser tentado más de lo que Él mismo me va a dar la fortaleza de resistir. Eso quiere decir, no es que en el momento de la tentación yo voy a necesitar una escritura que no he leído. No, Dios va a ser fiel, ¿verdad? Dios va a ser fiel. Entonces regresemos a Mateo 4, les decía. Leamos ahora el siguiente versículo. El versículo 5, porque cuando Satanás le dijo eso, cuando Jesús dijo esto, Satanás comprendió que de esa manera no le podía hacer caer. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Pináculo quiere decir la parte más alta. Eso es lo que entendemos en este pasaje. La santa ciudad es Jerusalén. En ese tiempo el templo de Jerusalén era un edificio magnífico realmente. Al lado occidental del templo estaba una sinagoga gigante que tenía un pico altísimo. La tradición nos dice que esa fue al lugar que Satanás llevó a Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. No sabemos los detalles. Sí sabemos lo que la Biblia dice, y dice que le llevó a ese lugar. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense pues, yo les decía antes, ¿podemos nosotros ser más astutos que Satanás? No. Satanás dijo, escritura quieres, escritura te voy a dar. Lánzate. Si las escrituras dicen, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué hizo Satanás? ¿Saben qué hizo? Torció las escrituras. Eso hizo. Pero presentó la tentación y le dio una justificación, usando erróneamente, pero usando las escrituras. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Satanás es astuto. Es por eso que nosotros no podemos enfrentarnos solos a él. No podemos. Necesitamos del Señor. Pero Él nos ha dado su Espíritu, insisto con eso. En esa plenitud de Cristo, en esa llenura del Espíritu, Él nos puede dar victoria. Eso es lo que necesitamos. Comunión con el Señor, intimidad con Cristo, libertad para que su Espíritu tome nuestras vidas y nos lleve a ser victoriosos. A pesar de que Él usó las Escrituras, y vale la pena que nosotros vayamos a este salmo, ¿verdad? Es un salmo el que Satanás está citando, el Salmo 91. Ahora, fíjense qué principio más importante el que tenemos acá. Los salmos son cánticos, ¿verdad? Eso significa salmo. Es un canto. Los salmos son preciosos, preciosos. Les confieso, es quizá uno de mis libros favoritos, los salmos. Pero los salmos, al ser cánticos, contienen muchos versículos que son emocionales. Y debemos ser cuidadosos con eso, ¿sí? Debemos pedirle a Dios dirección de qué es lo que realmente Él dice en su palabra. Salmo 91, leamos el versículo, desde el versículo 9, dice, ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A ver, ¿de qué está hablando este salmo? Hay que regresar un poco más. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es un salmo hermoso. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. ¿Se dan cuenta? Este salmo habla de algo maravilloso. Habla de la protección que es el Señor, aquel que mora bajo su sombra, aquel que vive en intimidad con Cristo, aquel que vive en comunión con el Señor, está seguro bajo sus manos, bajo sus alas, dice acá. ¿Habla esto algo acerca de que Dios me va a guardar si me lanzo desde un 5º piso? No, ¿verdad? No es a eso a lo que se refiere. Se refiere a guardarme del mal, del ataque del enemigo, de mi aflicción misma. Se refiere a que Él es un refugio maravilloso, pero no tiene nada que ver con lanzarse de un 5º piso, ¿verdad? Fíjense, entonces leamos el versículo 9 en adelante, 11 en adelante, aquí está. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es diferente, ¿verdad? Es completamente diferente lo que el salmista está escribiendo, evidentemente guiado por el Espíritu de Dios, a lo que Satanás le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, él cortó los versos, ¿verdad?
y los usó a su conveniencia. Qué peligroso es sacar un versículo de contexto. Muy peligroso. El enemigo lo hizo para tentar a Jesucristo. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con eso. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, la idea es, ¿cómo podríamos nosotros tener discernimiento? ¿Podemos tener discernimiento? Volvemos a lo mismo. Solos no. Pero Dios nos dio su espíritu. ¿Se dan cuenta? Que siempre apunta hacia lo mismo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, de Primera de Juan. Y leamos en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 27. Primera de Juan 2, 27, ¿sí? Dice Primera de Juan 2, 27 lo siguiente, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Cuando habla de la unción, no está hablando de ser ungidos con un aceite como Samuel ungió a David, no. Habla de ser ungidos con el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos dio su Espíritu. Nos hizo parte de su cuerpo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Es lo que las Escrituras nos afirman. Esa unción no es ninguna unción especial. Es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿sí? Entonces dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Lo que este versículo nos da a entender es que el único que realmente puede discernir la palabra es Dios, y Él mora en nosotros a través de su Espíritu. De tal manera que nosotros podemos tener ese discernimiento a través del Espíritu de Dios. Él anhela que lo tengamos. Ese es su propósito. Ahora, muchas veces nosotros podemos correr el mismo peligro al que el Señor Jesucristo está siendo expuesto, que la palabra de Dios empiece a ser torcida delante de nosotros. Pero aquí hay algo bien importante de reconocer, y yo quisiera que fuéramos a Juan 7, versículo 17. Juan 7, versículo 17. Fíjense cómo dice Juan 7, 17. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay un requisito acá. ¿Cuál es ese requisito? Lo acabamos de leer. El que quiera hacer la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios nos puede dar discernimiento, nos puede llevar a comprender lo que Dios anhela para nuestras vidas, nos puede llevar a comprender la palabra de Dios para aplicarla a nuestras vidas, si nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios. Al anhelarlo, Cristo nos da entendimiento. Entonces, regresemos a nuestro pasaje, Mateo 4. El Espíritu nos puede guiar como el Señor Jesucristo está respondiendo. Nos puede guiar a la palabra para poder encontrar entonces esa respuesta. Entonces veamos lo que el Señor Jesucristo dijo, versículo 7. Dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué era tentar al Señor hacer lo que Satanás sugería? Miren, debemos entender que Dios nos llama a vivir por fe, pero nuestra fe no debe caer en esa ingenuidad. Dios nos dio sentido común, y a pesar de que podemos confiar en Él, debemos confiar en Él. Dios provee medios para ser prudentes, y debemos aprender a hacerlo, ¿sí? La idea es entender que el Señor enfrentó la segunda tentación, a pesar de que venía con un poquito de palabra, aunque sea torcida. ¿Con qué la enfrentó? Con la palabra. Nuevamente dijo: escrito está también. Se fue a las Escrituras. Ese es el camino que Dios quiere que nosotros apropiemos. Nuestra necesidad entonces debe ser clara. Yo debo vivir llenando mi mente, mi corazón de la palabra de Dios.
Y en esa libertad del espíritu, deseoso de hacer su voluntad, Él me va a llevar a ser victorioso en su fuerza, en su poder. Pero no hay otro camino. Después Satanás sigue, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense lo que le ofreció. Ahora, debemos entender que Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Pero que el Señor mismo ha permitido que Satanás tenga influencia sobre este mundo. El mismo Señor le llamó príncipe de este mundo a Satanás. De alguna manera Dios le ha concedido esa libertad para estar acá, ¿verdad? Pero ¿será que Satanás tenía la capacidad de entregarle todos los reinos de la tierra al Señor? No tenía, ¿verdad? Ahora, ¿será que Jesucristo un día va a tener bajo sus pies todos los reinos de la tierra? Ya los tiene. Un día va a ser notorio. Pero, ¿se dan cuenta cómo Satanás es de astuto? Le está ofreciendo algo que no tiene. que él no le puede dar a alguien que ya tiene lo que le ofrece. Así de ingenuos somos muchas veces. En Cristo tenemos todo, absolutamente todo. Y Satanás nos ofrece lo que no nos puede dar, a cambio de soltar lo que ya tenemos. No tiene sentido. Pero si nosotros nos desubicamos en nuestra comunión con Dios, no lo vamos a lograr ver. Y vamos a caer en la tentación. El pecado destruye. Satanás nos quiere destruir. Él presenta la carnada. La palabra de Dios nos guía por un camino distinto. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Vayamos a la palabra de Dios y busquemos su dirección. Cuando el Señor escucha esto, vamos a leer la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué maravilloso, ¿verdad? El Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Y otra vez usó las Escrituras para detener el ataque de Satanás. ¿Qué pasó después de que él hizo esto? ¿Lo leímos? Satanás se fue. Y es que es exactamente eso lo que pasará si nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, fortalecidos por el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, nos sometemos a Dios y resistimos al diablo. Regresemos a Gálatas. No, perdón, a Santiago. Regresemos a Santiago, capítulo 4 de Santiago. Fíjense cómo dice Santiago capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7. Esto es lo que acabamos de leer en Mateo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es someterse a su palabra. Someterse a Dios es someterse a su voluntad. Es someterse al control del Espíritu de Dios. Someterse a Dios es entregarme. Es morir yo, para que Cristo viva. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es lo que vimos acá. Jesucristo se sometió a la misma palabra del Padre. Resistió al diablo y el diablo huyó. Es el mismo camino que Dios quiere que nosotros apropiemos. Esa es la victoria que Cristo quiere que nosotros apropiemos. Pero esa victoria solamente es posible a través de la dirección del Espíritu de Dios. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Ahora, yo quisiera que esto fuera algo muy práctico, porque estamos hablando de cosas muy prácticas. Y quizá nosotros debamos empezar por reconocer cuál es mi debilidad. ¿Hay alguna tentación en mi vida que constantemente me hace caer? ¿Saben quién la conoce? Satanás la conoce. Y si yo no hago algo por buscar esa fortaleza en Cristo, entonces Él va a seguir atacando por ahí.
¿Qué sentido tiene cambiar de frente si por ahí me derriba? Por eso debo buscar en Cristo esa fortaleza para detener esa debilidad. Yo no puedo, su gracia lo puede hacer, ¿verdad? Entonces necesitamos pedirle a Dios, ¿hay alguna tentación que constantemente me está atrapando? Llevémosla al Señor en oración y busquemos en su palabra dirección para saber qué dice el Señor sobre esto. Ahí Dios, a través de su Espíritu, en el momento indicado, puede traer su palabra a mi corazón. Y eso me puede llevar a someterme a Dios, resistir al diablo, y éste entonces huirá. Ese es el camino que el Señor tiene para la victoria. Que nos sometamos a Dios, resistamos hacia el enemigo, y él huirá de nosotros. ¿Va a regresar? Por supuesto que va a regresar. Pero nuevamente me tocará someterme a Dios, resistirle, para que vuelva a huir. Y yo debo vivir sometido al Señor, ¿sí? Pues vamos a detenernos ahí y si Dios permite, pues en nuestro próximo estudio vamos a continuar hablando acerca de cómo obtener victoria sobre el pecado. Hoy vimos una parte, ¿verdad? No nos olvidemos, las 3 veces que Jesucristo resistió al enemigo fue con la palabra de Dios. Si la Biblia está lejos de mi vida, ¿qué esperanza tengo? Así es. Por eso necesito ir a la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios la puede tomar y fortalecerme para ser victorioso. La victoria es de Cristo, no es mía, pero Él me la puede dar. Pues vamos a hacer una oración para terminar, sin pedirle a Dios que nos guíe en esto. Oremos. Pues Padre, te queremos agradecer, mi Dios, porque tú nos recuerdas hoy que tú mismo, Padre, estás sabido, conoces las tentaciones, Padre, por las cuales pasamos. No se salen de tu control, pero vemos como tú nos muestras hoy que tú tienes un plan. Ayúdanos a que ese propósito se cumpla cada vez que somos tentados, que al someternos a ti, Señor, podamos tener victoria y ser fortalecidos en nuestro carácter. Padre, danos humildad y sencillez para observar nuestras debilidades, nuestros pecados, Señor, y darnos cuenta cuánto necesitamos someternos a ti. Ayúdanos, Padre, si tú nos llevas a identificar algo específico en nuestras vidas, Señor, quizá un mal temperamento, quizá la inmoralidad, quizá la mentira. No lo sé, Señor, aquellas cosas que tú conoces en nosotros. Muéstranos, mi Dios. Y si hay algo de esto que nos atrapa constantemente, ayúdanos, Señor, y danos la gracia de someternos a ti y vivir victoriosos. Ayúdanos siempre a recordar, Padre, que decirle que sí al pecado es decirte que no a ti. Es adulterio espiritual. Ayúdanos a entender que la consecuencia es muy grande como para tener libertad para el pecado. Líbranos de ofenderte, Señor. Te pedimos tu ayuda, pues Padre, ayúdanos, mi Dios, a vivir limpios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.